Y esta semana, en entrevista del Noticiero Judicial, conversamos con el saliente presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel. El ministro Claudio Pavés se jubiló tras 50 años de carrera. Hablamos sobre sus sentimientos al dejar el Poder Judicial, también su balance sobre el desempeño durante estas 5 décadas de trabajo, lo que faltó también por alcanzar a hacer al interior de los tribunales. Esta semana conversamos en entrevista judicial con el ministro Claudio Pavés. Muy buenas tardes, don Claudio. Buenas tardes. ¿Qué sentimientos se le vienen a la memoria después de 50 años de trabajo y estar próximo a dejar el Poder Judicial? Fundamentalmente dos. Uno, que el espacio de tiempo llamado 50 años se reduce en mi mente a 10 minutos, 5 minutos. Y al ocurrir así, me invade una sensación de orfandad. Haber vivido y haber trabajado 50 años en el mismo lugar, bajo la jurisdicción de la Corte de San Miguel, hace que crezca un sentimiento de permanencia. Y este sentimiento de permanencia hoy día se ve truncado. Me da la impresión que todos los que dejan alguna labor después de muchos años sufren el mismo estrés poslaboral, diría yo, de esta situación. Don Claudio, a lo largo de su carrera, usted recorrió todo lo que era el escalafón, tanto de empleado como ya después del escalafón primario del Poder Judicial. Usted fue juez del crimen, entonces, por lo tanto, ha visto todos los cambios que han habido durante los últimos 40 o 50 años en la judicatura. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención durante todo este tiempo? Bueno, obviamente que el cambio por la reforma procesal penal. Cambio que, si bien es cierto, era necesario, entiendo desde mi punto de vista que no ha sido lo suficientemente eficiente en lo que se refiere a la sensación de justicia de la comunidad. Y respecto de eso, en su trabajo como juez del crimen, ¿cuál es la valoración que hace usted, por ejemplo, del trabajo que hoy día realiza la Fiscalía, que vino a hacer el trabajo investigativo que realizaban los jueces? A ver, voy a partir con una frase muy común que los jueces tenían un matrimonio con el Poder Judicial y con la justicia. ¿Qué significa esto? Que se entregaban en cuerpo y alma a su trabajo. Las investigaciones trataban de hacerlas de la mejor forma posible. No andaban en pos de el exhibicionismo que a veces aparentan algunas personas que en la actualidad investigan. Los jueces trabajaban en silencio, sábado, domingo, de noche, de mañana, a toda hora. Nunca la comunidad reconoció la labor de los jueces del crimen. Por ejemplo, una comuna tan simple como San Joaquín tenía un solo juez del crimen. Hoy día esa comuna tiene más de 15 fiscales. Y si se pudiera entrevistar a la gente de las poblaciones a las cuales hemos recorrido junto con otros ministros, nos encontraríamos como que la sensación de justicia penal es deplorable en este ámbito de las poblaciones. ¿A qué se debe usted que la justicia no está cerca de la comunidad? Se debe, en una sola parte, a la ineficacia, digamos, en algunos aspectos de la investigación que realizan los fiscales. Y ahí es donde se produce la falla. Ahora, antiguamente existía un control llamado vertical, que consistía en que jueces, la verdad, siempre tenían que estar rindiendo cuentas al superior y así sucesivamente. Ese control se cambió por un control horizontal. Esto es que la comunidad, las asociaciones profesionales debieran decir algo respecto de la justicia. Pero eso no ocurre en realidad porque la gente no recurre a menudo a las instancias superiores de justicia. Si usted observa en un mundo de 100 causas penales de un juzgado, 1, 2, 3 llegan a segunda instancia, lo demás todo queda. ¿Por qué? O porque los abogados no apelan, o porque el Ministerio Público no recurre, o porque simplemente
se quedan a la resolución de los tribunales de garantía o del tribunal oral. Usted fue muy conocido por ser un juez en terreno, de hecho ha sido señalado como uno de los primeros jueces, si no el primero, que fue a hacer allanamientos a la legua en estos operativos de combate de la droga. ¿Qué le queda de recuerdo respecto de esa situación? La verdadera importancia de ese tipo de diligencia en aquella época es el resultado, la eficacia, la sensación que daba a la gente de que sí se estaba haciendo algo por proteger a la comunidad, a la sociedad, a las comunas, a las poblaciones, a las organizaciones sociales. Y de eso me queda el recuerdo de la actividad heroica de policías y de carabineros, muchos de ellos baleados, mucha gente, funcionarios judiciales que en su casa fueron atacados por el hecho de trabajar en procesos de droga, a tal punto que tuve que vivir, no solo yo, sino que varios funcionarios, bajo el cuidado de la policía durante 2 años, con vigilancia en los domicilios, con vehículos que protegían en el transitar diario, que no es muy agradable vivir en esas condiciones. Ese es el precio que tuve que pagar por haber enfrentado a las mafias de la droga de la legua. Y un episodio también se registró en el tribunal donde usted se desempeñaba. Bueno, hubo varios episodios. Uno, una fuga que hicieron liberar a varios narcotraficantes y entonces hubo disparos, gentería, baleo, resistencia de parte de los funcionarios del tribunal, resistencia de parte del juez que era en ese momento. Se frustró a cambio de eso hubo un muerto y varios heridos a balas y destrozos en el tribunal, por las puertas. Pero en todo caso, ahora también es un poco difícil, si no es cosa de ver lo que ocurre en el Centro de Justicia, donde todas las semanas hay peleas, atentados, ataques, destrozos y tienen que estar actuando los grupos policiales. ¿Qué es lo que destaca, que se le viene a la mente efectivamente de las cosas positivas de estos 50 años de trabajo judicial? De las cosas positivas, hay muchas cosas positivas y muchas cosas tristes, por decirlo menos, negativas, por decirlo lo más. La sensación, la satisfacción personal de haber tratado de la mejor manera, con el mejor ímpetu, con la mejor fortaleza, la administración de justicia. Es decir, tratar de castigar de alguna manera a los que infringían las leyes y satisfacer las necesidades de las víctimas de los delitos. Y esa es una sensación interna que se va conmigo y que me hace sentir satisfecho de lo que he hecho en mi vida. Y de las amargas, aquellas en las cuales fracasé en las investigaciones y no pude llegar definitivamente al fondo como por ejemplo las mafias más elevadas de la droga, algunos responsables en algunos delitos de derechos humanos a los cuales la investigación fracasó y no se pudo llegar. Esa es la sensación negativa. Otra cosa positiva es que siempre me tocó ver, o tuve la suerte, que los estamentos policiales y los funcionarios judiciales que trabajaron conmigo, a los cuales debo agradecerle muchas cosas, se entregaron por entero a esta labor en contra de la droga. Saque usted en consideración lo siguiente, que en un tribunal tenían término medio 120 procesados. Yo tenía 320 procesados y de esos 320, 300 eran traficantes de droga. Y para eso tenía un grupo reducido de 8 funcionarios a los cuales la policía tenía que cuidarlo. Nosotros llegamos al extremo de tener que tener policía en los escritorios cuidando a los funcionarios.
Esa es la parte oscura de esta lucha que muchas veces no sale a la luz. Se ven los resultados, pero no se ven los esfuerzos de la gente. Y desde el punto de vista personal, usted ascendió de oficial cuarto, oficial tercero, secretario, secretario suplente, etcétera, recorrió todo el escalafón de empleado y después el escalafón primario, como hablábamos al principio. Lamenta no haber llegado a la Corte Suprema, me imagino. Sí, claro, todas las personas tienen una aspiración secreta, aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, de llegar a la parte más alta de su carrera. Y aquí se producen algunos tropiezos o malas interpretaciones que me impidieron llegar oportunamente a ser ministro. Hubo una demora, a mi juicio, injustificada de 10 años en los cuales me postergaron el nombramiento y la comunidad judicial sabe el porqué de eso y sabe de la injusticia de esa postergación. Usted estuvo más de 30 ternas, efectivamente. Sí, efectivamente, más de 30 ternas para ser ministro, exactamente. Hasta que finalmente fue nombrado. Exacto. Y acá en la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el propio tribunal, ¿cómo se sintió trabajando con sus compañeros de trabajo? Esa es otra parte agradable de la labor. Desde que llegué a la Corte tuve siempre colegas de trabajo, otros ministros, de gran valor humano, de gran comprensión. Cuando uno recién empieza, la verdad, a ejercer como ministro, a veces se puede ver en dificultades frente a determinadas materias. Yo por lo menos tuve siempre el apoyo de los ministros de la Corte, y a medida que fui cambiando, es decir, haciéndome más antiguo y cambiando las estructuras en las cuales participaba al interior del trabajo de la Corte, cada vez fue siendo más agradable. Esa es una de las cosas que me da pena dejarlo, porque se produce una relación más que amistosa, cariñosa, familiar, y me da pena dejarlos porque con ellos vivimos 12 años trabajando codo a codo todos los días. La gente de esta Corte es muy humana, la gente de esta Corte es muy emotiva, la gente de esta Corte, siendo profesionalmente adecuados, tienen su corazón. ¿Y la familia? ¿Lo apoyó durante todo este año? Claro, no solo este año, siempre he tenido el apoyo de mi familia, aún en los peores momentos, cuando no podía ascender a ministro, cuando me tuve que hacer cargo de esta lucha contra las bandas de traficantes. Mi familia tuvo que afrontar el problema de tener siempre vigilancia en la casa. Mi señora no podía salir y tenía que ir con detective a donde iba a comprar, a hacer sus actividades de dueña de casa. Mi hijo, por lo consiguiente, con los colegios. Todo. Entonces, era una situación dura, pero ellos estuvieron siempre a mi lado, siguen a mi lado, y ahora ellos son los que me están dando la fuerza suficiente para no quebrarme. Ellos, claro, tendrán mucha pena por su alejamiento del Poder Judicial, pero me imagino que también están contentos porque van a poder compartir, ellos, o sea, tiene como contrapartida eso, que van a poder compartir más con... Exacto. Y lo que me decían es que ahora íbamos a hacer todo lo que no habíamos podido hacer durante 50 años. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y la oportunidad de poder expresar cosas que normalmente uno se las lleva y no puede decirlas. Muchas gracias. Gracias.